Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Otro miércoles más para contar las maravillas de Dios. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Un Dios que está siempre pendiente a nosotros y en todo lugar. No importa donde sea. Puede ser nuestro país, pero puede ser en otro país. Porque Dios es un Dios que está en todo lugar. En todo lugar. Y nosotros estamos convencidos de ese gran poder del Señor que nos ayuda en todo cuanto necesitemos. Amados, hoy tenemos un testimonio bien interesante porque aunque hemos hecho otros donde presentamos personas que han estado tratando de salir del país, ahora tenemos un testimonio de un joven cubano que quería llegar a República Dominicana. Fíjense cómo son las cosas. Mientras aquí hay personas que quieren salir, hay otros que quieren entrar. Y hoy estoy en la presencia de mi hermano Rafael Toledo. Y Rafael Toledo nos va a contar su experiencia. Porque Dios a este muchacho le cambió hasta la mentalidad. Él Así es. tenía unos pensamientos que no eran los pensamientos del Señor. Y se lo cambió. Y ustedes van a ver cómo Dios se lo cambió. Pero cómo Dios lo ha ayudado en alrededor de 13 años que él tiene residiendo en nuestro país. Bienvenido, Rafael. Qué bueno que estás con nosotros en este momento contando de las maravillas del Señor. Saluda a todos los hermanos que ya están conectados con nosotros. Muchas gracias, pastor. Bendiciones a todos los hermanos de la Iglesia Buenas Nuevas, a mi familia en Cuba y a todas las personas que van a ver este testimonio. Wow. Espero que pueda glorificar a Dios a través de lo que ha hecho en mi vida durante estos 11 años que tengo en su camino. Gloria a Dios. Bueno, pues comenzamos a contar lo que Dios hizo en la vida de Rafael. Rafael, ¿qué te hizo pensar en la República Dominicana como destino o como trampolín para tú llegar o vivir aquí? ¿Cómo fue eso de que un día tú empezaste a pensar en salir de tu país? Eso realmente fue una diosidencia, porque yo quería llegar hacia los Estados Unidos, pero el Señor parece que no quería que yo llegara allá por ahora y me ha tenido aquí en la República Dominicana. O sea, tú querías llegar a Estados Unidos. A Estados Unidos. ¿Y a qué edad tú comenzaste a pensar en los Estados Unidos? Cuando entré en la universidad. Cuando entraste en la En universidad. la universidad allá en Cuba. Ok, dime algo, porque ya que estabas consciente de que el Señor fue quien te ayudó, ¿a qué edad entraste a la universidad? Entré a la universidad como a los 21 años más o menos. A los 21 años. ¿Habías escuchado hablar del Evangelio? Yo escuché hablar del Evangelio por primera vez en mi vida aproximadamente en ese tiempo, luego de los 20 años en adelante. Duraste
20 años sin escuchar hablar del Evangelio. Sí, pastor. Como muchos saben, Cuba es un país con un sistema muy difícil, totalitario, y allá es difícil. Yo no escuchaba. Yo vine a escuchar por primera vez sobre eso y me emociono a través de una tía mía que se llama Nilia Segura Martínez, la cual vive hoy en día en los Estados Unidos, y fue la primera persona que me habló acerca de el Señor a mí. A los 20 años. Luego de los 20 años, para esa época, ella iba a una iglesia bautista y ella me invitó. Yo llegué a ir un par de veces y ella fue la primera persona. ¿Tus padres nunca te hablaron del Evangelio? No, mis padres fueron dos profesores, me criaron moralmente correcto, me enseñaron valores como la honestidad, sinceridad, el respeto y otros más. Pero yo no recuerdo haber escuchado en mi casa acerca del Evangelio. Tus padres se encargaron de darte una buena formación, ¿verdad? Escolar, pero nunca te hablaron del Señor. Nunca, pastor. Eran dos profesores. Eran dos profesores. Yo no ¿Sería lo por la recuerdo. misma situación en Cuba que ellos lo hicieron No sé. o porque realmente ellos no creían en el Evangelio? No sé, ellos yo pienso que no creían tampoco y la situación en Cuba también ayuda a eso porque es difícil allá. Y entonces tú a los 21 ya estabas en la universidad y lograste terminar la carrera, te graduaste. Sí, yo estudié en Cuba ingeniería mecánica, 5 años. Me gradué. O sea, eres ingeniero mecánico. Sí, soy ingeniero mecánico. Wow. Y entonces ya se supone que terminando tú esta carrera de ingeniero mecánico en Cuba, ¿tú habías salido de Cuba? No, yo nunca No había salido de Cuba. ¿Cuándo te despierta el interés entonces? ¿Y por qué te despierta el interés de salir de Cuba? Bueno, me despierta el interés por la misma situación que hay en Cuba, sobre todo que no hay libertad. Eso es una cosa tremenda. En Cuba no hay libertad. Entonces, cuando ya yo entré a la universidad, ya ahí uno comienza a pensar, a ver ciertas cosas, y yo dije que yo no quería desperdiciar mi tiempo en un sistema como ese. Que cuando me graduara, yo iba a hacer todo lo posible por salir de Cuba. O sea, eso estaba en tu corazón, estaba el salir de Cuba. En mi corazón estaba eso. Okay. Y yo me lo propuse. ¿Ah? Y yo me lo propuse. ¿Y en qué momento se inicia esa travesía, ese camino para regresar, para ir a Estados Unidos? ¿Te reuniste previamente con algunas personas? ¿Fue algo planificado de vamos a hacerlo así? Cuéntame de eso. Mire, cuando ya yo estaba en el último año de la carrera, uno de los mejores amigos míos en Cuba logra salir para el Ecuador. En ese tiempo, a través de una carta de invitación, tú podías salir hacia el Ecuador. O sea, ya él había salido, tenía 1 año aproximadamente. Entonces yo me gradúo, hago una pasantía y luego de la pasantía hablo con él y le digo que me ayude para salir para el Ecuador. Él me pone una carta de invitación y yo salgo para el Ecuador. Con la carta de invitación sales al Ecuador. Sí. ¿Y cuántos salen? No, salgo yo solo. ¿Tú solo sales al Ecuador? Yo solo al Ecuador. Ok, y llegaste al Ecuador. Llegué al Ecuador en septiembre del 2010. Legal.
Sí, 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 legal. Ok. ¿Y entonces? Luego que estamos allá, el amigo mío y yo teníamos aproximadamente 15 días allá en el Ecuador. Llega un padre cubano y su hijo, que su hijo era pelotero para esa época. Entonces ellos nos hacen una historia que se veía muy bien de que viniéramos hacia la República Dominicana para cruzar hacia Puerto Rico en Yola. Ah, o sea, la idea de salir ni siquiera fue de tu amigo, de salir para acá. La idea de salir para acá fue de ese padre con un hijo pelotero, donde él entendía que si llegaba a Estados Unidos podía tener más oportunidades en la pelota. Así ¿Fue así? es, así mismo. Ok, entonces, desde el Ecuador, planifican venir a Dominicana, pero no directo de Ecuador, sino había que hacer un trampolín a Exacto, llegar a Haití. llegar a Haití. Llegar a Haití. O sea, iban a salir de Ecuador Haití. a Haití. Ok, entonces el hijo el papá, el hijo y tú y tu amigo iniciaron el recorrido para Haití. E iniciamos el recorrido para Haití. ¿Y cómo fue eso, mijo? Volamos en avión a finales de septiembre, nosotros 4, llegamos a Haití al mediodía más o menos. Ya él había cuadrado con un amigo de él y nos espera un vehículo en el aeropuerto, y desde el aeropuerto partimos hacia la frontera con la República Dominicana en la parte de Jimaní. O sea, del aeropuerto, con todas sus maletas, agarraron entonces para la frontera con Jimaní, Así es, porque era llegar acá que querían. sí. ¿Y lo lograron? Sí, sí, sí. Llegamos a la frontera, ahí una vez intentamos cruzar legalmente, pero no se nos dio, ¿No? no nos dejaron cruzar. No pudieron entrar legalmente, No. se lo impidieron. ¿Y qué hicieron entonces? Ya era de noche. Ya se hizo de noche, entonces buscamos unos buscones que hay por ahí y ellos nos cruzaron por el monte. Por el monte. Por o el sea, la monte. frontera por el monte. Por el monte. ¿Y tú recuerdas cuántos kilómetros era ese? Yo no cruce? recuerdo cuántos kilómetros, pero sé que caminamos mucho. Debimos haber caminado 2 o 3 horas aproximadamente, quizás más. 2 o 3 horas. Sí, ya era tarde en la noche ya. Era bien tarde ya. Entonces llegaron a Jimaní. Cruzamos allá a Jimaní. Cogimos... Y con esas maletas al hombro. Sí. Y con esas maletas. Con esos bultos Con al esos hombro. bultos, Ustedes sí. 2 o 3 horas. Caminaron 2 o 3 horas. Así es, 2 o 3 horas. Y ustedes no sabían por dónde andaban. No, imagínese usted. ¿Y qué yo iba? Ay, Jehová. No sabían. Para nada. Pero sí seguían una persona Claro, que había ustedes un no guía. sabían dónde lo iban a llevar, pero lo guiaban. Había un guía que él iba adelante y nosotros íbamos atrás de él siguiéndole. Ok, entonces llegan a Jimaní de noche. Llegamos a de Jimaní madrugada, de me madrugada. Ajá. ¿Y dónde amanecieron? No, ahí cogimos otro carro. No se acostaron en Jimaní. No. Ahí seguimos y cogimos otro carro en dirección hacia la capital. Entonces, cuando nos montamos en el carro, pasamos el primer control y en el segundo control nos detienen y nos llevan presos a los 4. En el segundo control. En el segundo control. ¿Y entonces qué pasó ahí? ¿Lo detienen ahí? No. ¿Lo dejaron seguir? ¿Lo soltaron? Bueno, tú dices que lo detuvieron. No. Ahí él incluso intentó hacer un trance con ellos, pero nada. Cuando tú dices él, tú dices el papá. Ajá. Ahí nos agarraron, nos llevaron para el cuartel de esa localidad, que no me acuerdo ahora dónde fue. Y entonces al otro día nos enviaron a la capital, a migración, preso, en una guagua. O sea, lo trajeron a la capital. Trajeron a la capital.
¿Y qué hicieron acá? No, allá nos llevaron a migración preso y ahí estuvimos como 2 o 3 días presos. Nos hicieron como un pequeño juicio y nos dijeron que nos iban a deportar hacia Haití. ¿Cómo? Hacia Haití. Hacia Haití nuevamente. Pero ustedes no dijeron, no expresaron que venían de Ecuador. Sí, pero dijimos que cruzamos por Haití. Ah, Exacto. parece una norma hacia Haití. Y entonces lo llevaron hacia Haití. ¿Cómo lo llevaron? En vehículos. Nos viraron para atrás en una guagua y nos soltaron en la frontera del lado haitiano. Lo soltaron, o sea. Nos dejaron ahí. No lo llevaron a esos paquetes. Ustedes eran 4 paquetes. Y lo soltaron allá. Lo soltaron esos 4 paquetes allá. Nos dejaron ahí, imagínense ustedes, santo. Sin ustedes saber dónde estaban. No, nosotros habíamos pasado por ahí, pero sabíamos, imagínate tú, lo que habíamos visto ahí nada más. No sabíamos mucho. Pero ¿llegaron en el día o en la noche allá a Jimaní? Llegamos como al mediodía más o menos. A Jimaní. Sí, llegamos como al mediodía a Jimaní. ¿Qué hicieron? Nada, a esa hora sin dinero, sin nada. Cogimos un vehículo desde ahí hasta el pueblito más cercano. Pero no tenían dinero. Bueno, pero nosotros pagamos con ropa, con la ropa que traíamos nosotros en nuestros bultos. Sí. Sí. O sea, te voy a dar esta camisa. Te voy a dar esta camisa, te voy a dar este pantalón, así mismo. Para que lo llevaran a dónde. Lo iban a llevar. A un pueblito cercano para que ahí pudiéramos, ahí nosotros quedarnos entonces. Entonces llegaron. Llegamos a ese pueblito cercano. ¿Y cómo le pagaron al hotel? Igualmente, por la misma vía, por la misma vía, con ropa. Conseguimos un motelito, dormimos ahí la noche. ¿Le pagaron con ropa? Con ropa. Sí. Y entonces luego, al otro día conseguimos otro carro para venir hacia la capital, hacia Puerto Príncipe. Igual, pagamos con ropa. Entonces, cuando amanecen en ese hotelito que tú dices, que pagaron con ropa, ¿qué otro paso siguió? Salir de el hotelito al otro día hacia Puerto Príncipe, la capital. Y llegaron. Y llegamos. ¿Qué hicieron entonces? Cuando llegamos a la capital, ahí no conocíamos nada. Entonces buscamos a una comandancia policial y logramos llegar como al mediodía. ¿A la comandancia? A la comandancia policial haitiana. Llegamos ahí y hablamos con el comandante, estaba en ese momento, y nos trató muy bien. Nos preguntó si habíamos comido, si teníamos hambre, y le dijimos que sí, que teníamos mucha hambre. Y él mandó a comprar una comida y nos dio una comida a mi amigo y a mí. Ok. ¿Qué? Entonces. Entonces, de ahí nosotros le dijimos a él que si él conocía a algunos cubanos, que nosotros queríamos ir donde ellos a ver si nos ayudaban. Y él nos dijo, sí, cerca hay una misión médica de los cubanos, yo voy a dar la orden para que los lleven allá. Entonces él dio la orden y nos llevaron desde la comandancia hasta la misión médica cubana que había en ese momento en Haití. Hablaron con los cubanos, con esos médicos, lo encontraron, ¿verdad? Sí, claro. Me imagino que lo ayudaron. Llegamos a la misión médica cubana, Pastor, y ahí entonces pedimos hablar con los responsables. Y una vez tuvimos una reunión con ellos y ellos nos dijeron sencillamente que no nos podían ayudar. Wow. Así. No lo pueden. No. Claro está, había que comprenderlo porque estaba en una misión del gobierno. Me imagino que era con el gobierno que yo trabajaba. Sí, claro. No lo podemos ayudar. No podemos hacer nada por ustedes. A todo esto, ustedes no saben dónde van a dormir. Nada de eso. Ya dice que el comandante le dio almuerzo. Sí, pero ya luego que llegamos a la misión médica cubana, ya era en la tarde. Ok. Ya, y entonces salieron de ahí, ¿cómo salieron de ahí? No. Sin esperanza. No. De ahí nosotros dijimos, bueno,
no nos podemos ir muy lejos de aquí porque nosotros no conocemos nada. Entonces lo que hicimos fue que cuando cerraron la puerta, nos quedamos ahí mismo pegados a la pared ahí. Y ahí era ya como las 6:30, 7 quizás, por ahí estaba ya oscureciendo. Nos quedamos ahí porque nosotros dijimos, bueno, aquí por lo menos si pasa algo, a uno toca y te pueden... ¿Y ahí estaban los cuatro o ya se habían dividido? Ya nos habíamos dividido, ya mi amigo y yo ya habíamos decidido que no queríamos seguir ni con el padre ni con el hijo. Ya andábamos él y yo. O sea, quienes se quedaron a amanecer en la misión cubana, médico cubana, fueron ustedes dos. Sí. ¿Y dónde amanecieron ese día? Bueno, ahí, como le dije, cierran esa puerta, nos pegamos ahí, había un murito ahí, nos sentamos ahí, pusimos nuestros bultos ahí y ahí nosotros pensábamos dormir porque nosotros no teníamos para dónde ir, teníamos dinero, no conocíamos a nadie, imagínese usted. Ahí... ¿Y no te pasó por la mente regresar a Cuba? O sea, desear regresar a Cuba. Bueno, pastor, en ese momento a uno le pasan muchas cosas por la mente, un momento muy difícil. Lo que sí recuerdo es que cuando ya tenía ahí par de horas, porque ahí nos dio hasta las 10:30, y aproximadamente a las 10:30 yo recuerdo que yo dije, Dios mío, ayúdame. O sea, clamaste a Dios. Así mismo. Así es. Y tú tenías mucho que no te... O sea, a los 20 años te hablaron del Señor, no había oído oír más del Señor y ahí clamaste. ¿De dónde te salió eso? Bueno, eso me salió, imagínese, desde adentro yo... ¿Había en algún momento de tu juventud, digamos 12, 13 años, en algún momento tú habías clamado al Señor o le había dicho algo al Señor en algún momento? Yo recuerdo que a la edad de 12, 13 años, yo subí una noche que no era muy tarde, subí al plato de la casa. ¿De tu casa? De mi casa. Y grité, Jesús, te amo. Pero tú me dijiste que nadie te había hablado del Señor. Bueno. Nadie te había hablado de Jesús. Tus padres no te habían hablado de Jesús. Pero, ¿de dónde te salió ese clamor igual que este otro que dices? La verdad, no sé. No tengo explicación humana para eso. O sea, tú no sabes por qué a esa edad de 12 o 13 años te subiste allá a la azotea a gritar Jesús te amo. Jesús te Tú ama. no sabes. No, eso fue algo que me nació a mí, hacerlo. Algo me llevó a hacerlo. Wow. Pero entonces ya aquí en Haití vuelves a pedirle ayuda al Señor. Así es. Fruto de tu dolor, fruto de tu desesperación. Así es. Fruto de lo duro que estaba siendo ese momento para ti. Entonces, cuando yo hago eso, como a los 5 o 10 minutos, el guardia que estaba en la puerta era haitiano, pero hablaba español bien. Él parece que nos escuchó, porque nosotros ahí hablábamos un poquito. Y él salió y nos dijo, muchachos, ¿ustedes tienen dónde dormir? Y nosotros le dijimos, no tenemos dónde dormir. Y él entonces nos dijo, espérenos aquí. Fue y regresó. Y nos dijo, vamos. Y nos llevó al Hospital General de Haití, que estaba cerca de ahí. Bajando una cuadra, tú doblabas y ya ahí estaba el hospital. Nos llevó al Hospital General de Haití. El hospital es bien grande y ahí había una parte que tenía como un parquecito con unos asientos de madera y una carpa, que ahí en esa carpa hacían pruebas médicas y eso. Y ahí nosotros dormimos esa noche. A la intemperie. A la intemperie, totalmente a la intemperie. Eso fue un sábado. Dormimos sábado, domingo y lunes a la intemperie. ¿Y cómo entonces
qué tiempo duraron? ¿Cómo salieron de ahí? ¿Y para dónde? Porque a todo esto no tienen dinero. No, claro que no. Y de la ropa está menguada porque... Ya la ropa yo creo que nos quedaba poco ya. Ahí recuerdo que comíamos una sola vez al día mientras dormimos en el parque, gracias a unos haitianos que estaban trabajando en la carpa por el día, y ellos al vernos nos daban dinero y nosotros íbamos al frente y comprábamos refrescos y pan, y con eso pudimos subsistir esos días que tuvimos ahí. O sea, su almuerzo era refresco y pan. Así es. ¿Y qué tiempo duraron en esa condición? Ahí duramos hasta el martes. El martes en la tarde, la seguridad del hospital viene donde nosotros y nos dice que no podemos estar ahí, que tenemos que hablar con la subdirectora del hospital. Nos llevan donde la subdirectora del hospital y ahí había un traductor. Recuerdo que yo hablé con ella, lloré mucho, le dije que estábamos desesperados, que ¿Lloraste? no teníamos... Sí, estábamos difícil, pastor, una situación terrible. Y el Señor tuvo misericordia y esa mujer nos ayudó y dijo que desde ese momento en adelante nos buscaran una carpa, unas mantas para dormir y nos dieran almuerzo todos los días mientras estuviéramos allí. Esa fue la instrucción de esa doctora. Esa fue la instrucción de esa señora. Y entonces a partir de ahí ya almorzaban y dormían en la carpa. Y dormíamos en la carpa, ya teníamos por lo menos unas condiciones un poquito más humanas. ¿Qué tiempo duraron ahí entonces? En el hospital estuvimos... Pero ya ustedes no se habían olvidado de, con 7 meses que tú me dijiste que duraron ahí, no se habían olvidado, 4 meses. Ya no se habían olvidado de, o habían pensado, vámonos mejor para Ecuador, o vamos a regresar a Cuba. ¿Tus amigos desistieron o no de venir para acá? El amigo mío, yo recuerdo que en par de ocasiones, él dijo, ya yo no aguanto más, me voy para Cuba. Yo a él le dije, aguanta, si tú te quieres ir, te vas a ir tú solo. Yo voy para adelante, yo no vuelvo atrás. Entonces, en el hospital estuvimos 4 meses. En esos 4 meses conocimos a un informático y conocimos a un doctor también, que trabajamos con él, lo ayudábamos a llevar mercancías, a organizarlas también, y ahí estuvimos haciendo algo con él. Durante los 4 meses. Durante los 4 meses. Entonces, ¿qué hicieron? ¿En qué momento ya vuelve a renacer la idea de vámonos a República Dominicana? Bueno, ya cuando teníamos 4 meses, que ya llegó febrero de... Ya ahí tenían sus centavitos, porque si le ayudaban él nos ayudaba a esas nos personas, ayudaba, pero sí, le daban sus centavitos. Sí, nos daban algo, pero era poco. Pero ya nosotros hablamos con el médico y él nos dio dinero para que nosotros pudiéramos cruzar. Entonces, cruzar para acá. Para República Dominicana. Entonces nosotros... Pero tú seguías con tu idea de venir aquí para Estados Unidos. Tú Exacto, continuabas. Sí. Tú y tu amigo continuaban con eso. Los dos teníamos esa idea, así es. Entonces nosotros hablamos con el otro amigo, el informático. Él tenía visa dominicana y él nos iba a ayudar. Él nos llevó los bultos y nosotros cruzamos la frontera. Decidimos cruzar yo y él solo. Cerca de la frontera hay sin bultos. Sí. Cerca de la frontera hay un río. Nosotros cogimos a una yolita, le dimos algo y cruzamos. O sea, alguien lo cruzó en la yolita. Sí. Para cruzar acá. Exacto. Pero eso era lejos de los policías, ¿no? Sí, claro, lejos, claro. Eso era lejos de donde estaba el punto, claro. Cruzaron la yolita, entonces. Cruzaron la Dominicana. Llegamos a Jimaní. El amigo que nos ayudó a cruzar, el haitiano,
él conocía a un sacerdote que estaba aquí en la República Dominicana, en una iglesia en la capital. Y él habló con él para que ese sacerdote nos viniera a buscar a nosotros, a Jimaní. El sacerdote vino, nos recogió y nos llevó hasta la capital. O sea, el sacerdote vivía aquí en Santo Domingo. Sí. El amigo lo llamó para que viniera Ayudarnos. de Santo Domingo fuera a Jimaní. Sí. Ayudarlo a ustedes. Ayudarnos a nosotros. O sea, tú estás viendo a Dios ahí. Oye, no sé si ahora lo ves. Yo lo estoy viendo demasiado claro. Ahora que lo veo, imagínese. Yo o sea, no conocía a Dios. ese haitiano te cruza y te pone en contacto entonces con... ¿Era sacerdote? Era sacerdote. El que llamó aquí era sacerdote. Era sacerdote. Él ministraba en la iglesia que está ahí en el Evaristo Morales, en la calle Emiliano Tardif. Ahí era que ese cura... Ahí era que él estaba. Okay. Y viajó a Haití, a Jimaní. Viajó a Jimaní. Para traerlos. Para traernos. Sin conocernos. Sin conocernos. Sin conocernos. Sin conocerlos. Él no nos conocía. Él no nos conocía a nosotros. Para nada. Ese sacerdote hizo el viaje de aquí de República de Santo Domingo a Jimaní a buscarlo a ustedes sin conocerlos y a cambio de nada, porque no había dinero, no había chavo. Absolutamente nada. Wow, pero qué tremenda lección, hermanos. Es una tremenda lección de servicio que nosotros tenemos que reconocer. Porque esto, hermanos, miren, es interesante todo esto, porque estamos hablando de que dos jóvenes, porque eran dos jóvenes, con un sueño de llegar aquí a Dominicana, para de Dominicana, oigan bien, de Dominicana el plan era, ¿cuál era el plan? ¿Y cómo viajar? ¿En qué? En York. Oigan, hermanos, Ay, el plan era llegar a Dominicana para entonces aquí en Dominicana tomar una yola que lo llevara a Puerto Rico. Y ya en Puerto Rico, pues ya entonces están en territorio americano. Entonces, a todas las cosas hay que sacarle provecho. Tenemos que sacarle provecho a ese don de servicio que mostró ese cura, porque fue una obra de servicio. Nosotros lo vemos así, yo lo veo así, pero yo no lo veo, yo no estoy mirando al cura, yo estoy viendo a Dios. Amén. Cuidando a este muchacho que en su vida ha hecho 2 clamores, pero ha clamado. O sea, en su vida, que le hablaron del Señor a los 20 años, y este muchacho clamó en Haití: Señor, por favor, ayúdame. Y fíjense cómo dice él que prácticamente de inmediato comenzó a aparecer una luz, porque entonces conoce a una persona haitiana que lo ayuda, le da unos chavitos y lo lleva a la frontera y le cruza los bultos en la frontera para que ellos pudieran cruzar sin por problema. Una yolita. O sea, esto es impresionante, hermanos. Porque así es que tenemos que ver a Dios obrar. Wow. Porque ¿de dónde sale este compañero haitiano? Cruzarlo, deja su trabajo para cruzarle los bultos. ¿Él tenía vehículo o esos bultos fue a mano? A mano. A mano, o sea que ni siquiera habían tantas comodidades. Y entonces llegan a Haití, a Jimaní, y ahí entonces él habla con un sacerdote. Y un sacerdote llama a un sacerdote de aquí. Y el sacerdote de aquí viaja a Jimaní a buscar a estos muchachos. Entonces, con él pudieron regresar. Y no solo eso,
el sacerdote nos llevó a un supermercado, nos compró cama inflable, perdón, nos compró algunas cosas y nos llevó a casa de un cubano que él conocía para que nos acogiera ahí. El sacerdote que fue de aquí. Sí. O sea, fue, lo buscó. Cuando llegó, ustedes no sabían dónde iban. No. Entonces él lo llevó donde un cubano. Ese era sacerdote. Ese. No, era un cubano que ese era un cubano que él conocía. Exacto. Entonces y también lo llevó al súper a comprar alimentos. Nos compró algunas cosas, cama donde dormir inflable. Y lo dejó establecido. Y nos dejó ahí con él. Impresionante eso. Así es. Impresionante. Pastor. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé el don del servicio. Amén. Hermano, pídamosle al Señor que nos dé, que nos revele el don del servicio. Mire qué hermoso esto. Mire qué hermoso. Mire qué acción más hermosa. Entonces, nosotros tenemos que aprender de eso. Usted trae aquí, Rafael, los trae a los dos, ¿verdad? Los trae aquí, lo aloja donde un cubano, le compra alimentos. ¿Qué pasó entonces? Ahí estuvimos unos meses viviendo hasta que yo consigo trabajo primero y el amigo mío después. Estábamos un poco... Ya comenzaron, ya tuvieron trabajo. Ya teníamos trabajo. Pero estaban ilegales. Sí, claro, estábamos ilegales. Sí. Entonces, ya luego que estábamos estables los dos, decidimos entonces mudarnos para acá, para el ensanche Quisqueya. Y conseguimos... Pero todavía tenían la idea de coger su yola, ¿verdad? Claro, todavía no había desistido. No. Eso estaba ahí todavía. Entonces venimos para acá. Nosotros nos mudamos en septiembre del 2011. Ya yo trabajaba, pero luego en octubre de ese mismo año, octubre, noviembre, por ahí, yo pierdo el trabajo que tenía. Y el amigo mío también pierde su trabajo como a los 15 días. Imagínese usted. Ya ahí la situación comenzó a ponerse difícil. Ya estaban pagando alquiler. Sí, ya estaban pagando alquiler, ya no podíamos seguir a donde estábamos y tuvimos que separarnos. Él buscar una habitación pequeña y yo también buscar otra. A todo esto, todavía no habían buscado de Dios ustedes. No, todavía. Pero me dijiste que sí hubo alguien que le habló del Señor. Sí, cuando nosotros alquilamos ese lugar aquí en el Quisqueya, nosotros conocimos una abogada y su hermana que se congregaban aquí en la iglesia. Y ellas, Nueva. Sí, en la iglesia Buenas Nuevas. Y ellas comenzaron a hablarnos sobre la iglesia y sobre el Señor. Pero no, todavía nosotros no habíamos decidido nada todavía. Pero Rafael, entonces, ¿llegaste a venir a la iglesia? Sí. Luego llegó, pasó diciembre, y en diciembre ya nosotros, los dos, el amigo mío y yo, comenzamos a desesperarnos un poco porque estábamos sin dinero, sin trabajo, ya imagínense, en una situación difícil. Ya ahí entonces, ¿se separaron? Sí, pero ya ahí comenzamos de nuevo a hablar sobre la idea de irnos para Puerto Rico nuevamente. Okay. Entonces ahí logramos ir a La Romana, hacer algunos contactos para ver si nos podíamos ir en Yola hacia Puerto Rico. Teníamos todo prácticamente preparado, pero en 2 ocasiones el viaje se cayó. No llegamos a salir. Entonces ya viene el 2012, pasa enero, viene febrero. En febrero de nuevo tuvimos contacto con las hermanas y ellas nos invitan de nuevo a la iglesia y venimos a la iglesia. ¿Tu amigo vino también? Sí. Él también vinimos junto a la iglesia. Comenzamos a venir, vinimos un par de veces y ya
yo decido convertirme al Señor ahí ya, en febrero del 2012. Recuerdo que ese paso yo lo di como diciendo, vamos a ver si esto funciona de verdad, porque yo como le dije, no me habían predicado, yo no había escuchado mucho del Señor. En mí había mucha incredulidad. Entonces, yo no tenía nada que perder. O sea, que tú te convertiste al Señor como para ver si era verdad lo que se decía, como para ver qué iba a pasar, porque en tu nivel de incredulidad tú no estabas seguro, pero no tenía mucha salida. ¿Es así? No, que no tenía salida. No tenía salida en ese momento. O sea, te convertiste al Señor. Déjame ver qué pasa. Exactamente. No tengo nada que perder. Déjame ver qué pasa. Así es. Y te convertiste. Y me convertí. Luego entonces, ahí comenzó un proceso muy lindo. El Señor comenzó a trabajar conmigo y yo comencé a conocer al Señor en la intimidad. Recuerdo que ese año 2012 fue un año tremendo. ¿Y tu amigo? Mi amigo, él no se convirtió. No se convirtió. Él luego de unos años logró irse y llegó pero entonces te conviertes. ¿Qué pasa cuando te conviertes? O sea, que te convertiste sin mucho convencimiento. Bien dice la Biblia que el Señor es que convence, ¿verdad? De juicio, de pecado. El Señor es que convence. ¿Tú te sientes que el Señor te convenció? Oh, pero completamente, pastor. Completamente. ¿Qué pasó? ¿Qué proceso siguió ahí? Ahí vinieron los meses de la preparación para mi bautizo. Yo tomé clases de bautizo con el anciano de la iglesia, Jimmy Batista. Okay. Nunca se me olvida ese siervo. De hecho, esa imagen que ven ahí fue el día que yo bauticé. Ese fue un día... Mira ahí un jovencito, wow, pasado tanto trabajo. Inolvidable para mí. Mira, sábado 21 de julio del 2012. 2012. Ese día cambió mi vida para siempre. Impresionante, pasando tanto trabajo, un niño, un jovencito así. Ahí Jimmy Batista y el pastor Pedro Piñeiro. ¿Qué pasó? ¿Qué significó para ti el bautismo? Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Yo no tengo palabras para describir eso. Cuando a mí me sumergieron en las aguas, que yo salí de ahí, yo sentí algo sobrenatural en mí. Wow. Que no tengo palabras para cómo describirlo. Wow. Y entonces, ¿qué continuó? Dime, ¿qué continuó? ¿En qué proceso seguiste después de ese toque sobrenatural del Señor a través del bautismo? Luego continuó las clases de adoctrinamiento con la hermana Juana Bencosme. Okay. Esa fue mi primera maestra que me enseñó los fundamentos del Evangelio. Uh-huh. Pero a toda esta seguía sin trabajo y sin documento. Pero ya sí estaba tú, ya como tú viniste al Señor con inseguridad, con mucha desesperación, con falta de esperanza, una serie de cosas que hace ya un tiempo tú vienes pasando y que dice que te va a convertir así, déjame ver si esto funciona. Parece que funcionó porque entonces te bautizaste. Oh, ¿Funcionó? Claro que funcionó. Al día de hoy tú sabes que funcionó, ¿verdad? Pero totalmente seguro. Entonces, yo sé y recuerdo que a ti en todo momento se te veía en la iglesia. ¿Cómo fue eso después del bautismo? A que te dedicaste sin trabajo, aún sin dinero. Pero, ¿qué pasó? Yo me dediqué a buscar a Dios. En el año 2012, la iglesia hizo jornadas de oración que uno venía... En el aposento alto. Uno venía al aposento alto y las jornadas de oración comenzaban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sí, claro.
Y yo venía a las 6 de la mañana hasta las 12. Ahí iba a la casa, comía algo, regresaba a las 2 y de 2 a 6. Wow. Y eso yo me la pasaba de lunes a viernes. El 2012, eso fue el trabajo mío. Viene el 2013 y seguimos igual. Y ese sigue siendo mi trabajo, buscar a Dios. Tu trabajo era buscar a Dios. Mi trabajo era buscar orar, a Dios. estudiar Ayunar, la buscar la palabra, buscar a Dios. Wow, Rafael. Qué interesante está eso. ¿Y ese tiempo qué más o menos fue la duración? Ese tiempo también para esa época, en enero y en julio y en agosto, se decretó ayuno y oración en el aposento alto también. Y recuerdo que yo siempre iba, todos los días, de lunes a viernes. Wow. En mayo de ese año me llamaron de un trabajo para una primera mínimo se podía, iba a pasar. entrevista. Yo fui y parece que no me aceptaron. Entonces luego siguió pasando el tiempo, pasó julio, pasó agosto. En agosto me volvieron a llamar, fui a otra entrevista y me dijeron, usted comienza a trabajar el 2 de septiembre. Wow. Comenzaste a trabajar. Comencé a trabajar. Y entonces, a todo esto, ¿te comunicabas con tu amigo? Sí, claro. Pero claro, tu amigo hablábamos. no se convirtió y Él sí no se seguía convirtió. con su idea. Él sí de seguía irse del con su país. idea de irse del país, sí. Entonces, Rafael, te dedicas a buscar a Dios. ¿Sentiste la diferencia con relación a aquel momento en que estaba lleno de dudas y de incredulidad? ¿Sentiste la diferencia en ese tiempo? ¿Se te abrieron algunas puertas? ¿Sentiste el amor del Señor? ¿Sentías que los hermanos te abrazaban? ¿Pasaban ese tipo de cosas? ¿Te invitaban a cenar o almorzar los hermanos? En diciembre, ¿cómo lo pasaste? ¿Tu primera conversión? Me acuerdo que el 24 de diciembre del 2012, el pastor y la pastora convocaron para esa noche. El pastor Pedro. El pastor Pedro. Convocaron para esa noche para todos los hermanos que no tuvieran familia, que ellos iban a hacerle una cena en la casa. Wow, aquí sí. en la casa frente a la iglesia. La casa frente a la iglesia. Y yo vine esa noche y esa noche pasamos una noche. Ahí. Cenamos ahí en familia y eso fue tremendo. Y nada, eso fue muy lindo para mí. Tengo ese recuerdo ahí siempre. O sea que ya tú el amor de Dios, ya la diferencia, estaba disfrutando el amor de Dios. Completamente, ya, es que yo lo estoy disfrutando hasta hoy. Hasta hoy yo lo estoy disfrutando. Entonces, ha seguido teniendo trabajo, ¿verdad? Sí, claro. Yo trabajé en esa compañía del 2013 hasta el 2020, producto de la pandemia. Ellos comenzaron a hacer unas reducciones. Pero sí, el Señor ha sido bueno. Wow. El Señor ha sido Ahora, bueno. hay algo que veo que no lo mencionas. Ya como que se te olvidó Estados Unidos. Sí, ya. O sea, te olvidaste de Estados Unidos, ya no querías, a pesar de que tu amigo se fue, ya tú no sentías atracción por los Estados Unidos. No. Ya. El Señor me quitó eso. Yo ahora amo a la República Dominicana. ¿Y ya tiene aquí cuántos años? Ya tengo aquí desde el 2012, son... Desde el 2000, estamos hablando de 11 años. 11 años. 11 años en República Dominicana. ¿Ya te gusta la República Dominicana? Amo la República Dominicana. Yo soy un dominicano ya. Pero entonces ya tienes tus papeles. En la iglesia Buena Nueva me dijiste que alguien apareció y te hizo tus papeles. También, sí, esa parte. En el 2014, el gobierno por primera vez hace un plan nacional de regularización y yo me acojo a ese plan. Y la hermana de la que yo había hablado, ella me ayudó y en el 2015 ya yo obtuve mis papeles ya. Wow.
O sea, eres residente. Soy residente ya. Eres residente. Pero ahora lo sorprendente, lo que a mí me está sorprendiendo, que tú sales del Ecuador, de tu país, que nunca había salido de tu país, No. y tú sales de tu país con toda una ruta. Así es. Ecuador, Haití, Dominicana, Yola, Puerto Rico. Así es. Entonces, mantienes, hasta que te convierte, mantiene el tema de irte del país. Así es. Hasta yo quiero llamar la atención con eso. Él mantuvo su atención en viajar a los Estados Unidos hasta que se convirtió. Hasta que se convirtió al Señor. O sea, es como que cambió, el Señor cambió ese disco. Lo que él estaba pensando una cosa y Dios estaba pensando otra. Amén. Hoy día, Rafael está enamorado de la República Dominicana, Así es. al punto que se casó en República Dominicana con una dominicana. Ustedes se ven, hermanos, se dan cuenta cómo que Dios obra. Se dan cuenta que la Biblia dice que el plan de Dios es diferente a nuestro plan. Que solo tenemos que ¿verdad? Saber cómo Él nos ama y cómo Él nos cuida. Amén. Dios cambió a este muchacho. Le cambió la mentalidad. Primero lo sacó y lo guardó. O sea, por lo menos lo guardó. No quiero decir que lo sacó, porque tal vez el sacarlo, Dios donde quiera lo iba a ayudar, ¿eh? En Cuba, aquí lo iba a ayudar donde fuera. Pero la idea de él salir fue de él. Ahora, Dios, él comete su asunto de salir y Dios va con él. Dios va con él. Y ese clamor, Rafael, yo quiero decirte que ese clamor que tú levantaste cuando tú tenías 12 o 13 años, de decir, Jesús, te amo. Así es. O sea, sin nadie haberte hablado del Señor, tú no sabías lo que estaba diciendo. No, yo no sabía. Tú no sabías lo que estaba diciendo, Claro, pero yo no tengo duda de que el Espíritu Santo de Dios te puso a decir eso, creando en ti, preparándote a ti para algo que iba a ocurrir. Amén, así es. Fíjate que ya en el 2011, en el 2012, ya cuando estabas en Haití, en la 2011. Desesperación, en Vuelvo medio de la clamar. desesperación de dormir en la calle, de no tener dinero, de no tener nada, De verme en la calle. dormir en la calle sin tener, o sea, tú clamas otra vez, Señor, ayúdame, ayúdame. O sea, eso vuelve el Espíritu a intervenir. Así para es. poner en ti, porque la Biblia dice que el Señor pone el querer y Como el el hacer. hacer, así es. Y el Señor pone en ti, Señor, ayúdame. Y tú recibes La ayuda. la ayuda Así es. del Señor. Y permaneciendo tú, ¿verdad?, con la mentalidad de llegar a Puerto Rico en Yola, el Señor te cambia la mentalidad. Completamente. Completamente, Rafael. Completo. O sea, mantuviste el deseo de ir a Puerto Rico hasta que te convertiste. Así es. Hasta que te convertiste. Así es. Ya fíjate como tú dices de lo que ha sido Buenas Nuevas para ti. Como Buenas Nuevas Es mi casa. es tu casa. Como en Buenas Nuevas tuviste tu primer año de convertido. Los pastores te invitan a cenar en diciembre. Y ya, bueno, tú eres una figura ya en diciembre, en Buenas Nuevas. O sea, ya todos amamos a Rafael Toledo y todos te conocemos. Amén. Qué bueno. Entonces, encuentras una hermana en la iglesia que te hace los papeles. Que me ayudó. Yo quiero preguntarte, Rafael, ¿has vuelto a viajar a tu país? O sea, llegaste, viajaste a Cuba después ya de estar regularizado. Sí, fui en el 2016. ¿2010? ¿Qué tiempo duraste? 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Y regresaste. Y regresé, claro.
O sea, ¿no te dio deseito de quedarte allá? No, que va, no. O sea, que definitivamente tú amas República Oh, Dominicana. pero esta va a ser mi primera tierra dentro de poco, yo creo. Wow, wow, wow. Qué bendición, Rafael, que puedas contarnos esta experiencia. Amén. Esta experiencia que un día comenzó con tu salida De Cuba. de Cuba. Así es. Y no nos queremos imaginar todos los sinsabores que pasaste en esa frontera, porque estamos hablando de que llegaste aquí, llegaste a República Dominicana, y cuando llegas a la República Dominicana, que te traen a migración, te llevan y te devuelven en Haití, Así y es. te tiran como un paquete en Haití, sin saber dónde tú ibas a dormir, sin saber dónde iba a amanecer, sin un centavo, y te tiran allá. Tú así es. me dijiste. Así mismo. Te fue. tiraron de aquel Así. lado. Nos dejaron de aquel lado. Sálvese como usted pueda. Así es. Entonces ahí comenzaste a pasar una serie de cosas. Pero qué bueno, ¿verdad? Que luego encontraste. El Señor levantó personas que te ayudaron. El Señor Así levantó es. personas como En ese Haití, en Haití, el padre, el sacerdote. el sacerdote. Wow, gloria a Dios. Gloria Así a Dios. es. Finalmente el Señor te hace ya tener tus papeles, te suple trabajo, no te convierte, después que te convierte te enamora del Señor, le sirve al Señor, lo busca Amén. a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Tu deleite era estar en la casa de Dios. Mi deleite es Bueno, estar, todavía es exacto. es mi Tu deleite. deleite es estar en la casa de estar Dios. en la casa de Dios. Pero esa experiencia, ¿verdad? Después de bautizarte, que tú explicas que el Señor te viviste una experiencia de que no fuiste el mismo, jamás. No, jamás. Y viniste al Señor sin... de que vamos a ver. Vamos a ver, así Vamos es. a probar, a ver. Vamos a probar, a qué ver. pasa. A ver si esto es verdad. ¿Y qué tú puedes decir ahora? Que esto es verdad. Demasiada verdad es esto. Que esta es la verdad. Este es el camino y esta es la vida. Como dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad Da y la vida. y la vida. Amados que han estado viendo este testimonio, que han estado disfrutando este testimonio de un joven sin ninguna experiencia, un ingeniero mecánico formado en Cuba, que comenzó a vivir una experiencia y el Señor tenía otros planes. El Señor le cambió el plan. Amén. Su amigo no se convirtió al Señor y su amigo llegó a Estados Unidos. Así es. Su amigo no se convirtió y su amigo llegó a los Estados Unidos. Rafael se convirtió y el Señor le cambió la mentalidad porque el Señor lo quería aquí, en el país. Amén. Rafael es una columna de los hombres que oran. Y ahí tiene una serie de hombres que están mano a mano, orando y clamándole al Señor. Rafael, ¿tiene alguna palabra ya para despedirnos? Quisiera agradecerle a mi tía, Nilvia Segura Martínez. Te bendigo, tía, te mando un abrazo, te quiero mucho. Es la primera que te habló. Esa fue la primera que me habló del Señor a mí. Wow. Señor te bendiga en gran manera, tía. Amén. A mis padres en Cuba, a mi hermana, a su familia y a toda mi familia. En Saludos en Cuba y fuera de Cuba. Saludos a todos y un abrazo. ¿Estás bien aquí? Oh, mejor. Hermanos, Dios bendiga. Dios le bendiga mucho en este día. Aleluya. Les amamos. Sigan confiando en el Dios que tenemos. Amén. El Dios de maravillas, el Dios de portentos, el Dios de obras maravillosas. Apocalipsis dice, grandes y maravillosas son sus obras. Dios te bendiga. Amén.